A Puerta Abierta llega a ustedes para ofrecerles un espacio diferente en contenido televisivo. Hoy revisaremos la Ley 393 de Servicios Financieros. Acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera en su visita al municipio de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, y a Santa Cruz de la Sierra. Para cerrar nuestro programa, conversaremos con José Pimentel y su amplia visión sobre la clase obrera basada en su propia experiencia. Acompáñenos. El brindar facilidades a la población para acceder a una vivienda propia o a un capital para su emprendimiento productivo es una prioridad estatal. Ley 393 de Servicios Financieros. La ley fue promulgada con el objeto de regular las actividades y la prestación de los servicios financieros, la organización y funcionamiento de las entidades financieras, la protección del consumidor financiero y la participación del Estado como rector del sistema. Hasta hoy, como decía inicialmente, las tasas de interés estaban determinadas por la libre oferta y la demanda, así lo establecía la vieja ley de bancos y entidades financieras. Hoy es responsabilidad del Estado cuidar el ahorro interno. Es una ley, por supuesto, respetando todos los derechos de la banca, de las entidades financieras, pero también nuestra obligación especialmente es cómo cuidar a ese prestamista y a ese ahorrista. Antes del préstamo era para comercio y para servicios, casi no había para temas productivos. Ahora temas productivos para mejorar la economía nacional. Que los servicios financieros sean, como su nombre de la ley lo dice, un servicio para la gente, que lo más importante sea atender a la gente y no pensar en el lucro de los bancos, bajo una premisa fundamental que la vamos a mantener, que el sistema sea solvente, que sea capaz. Sin duda tienen mucho que ver con el establecer preceptos que ponen al sistema financiero a disposición de la sociedad, a disposición del consumidor financiero, del ciudadano de a pie. No solamente es la asamblea o el órgano ejecutivo, sino que también los actores que en este caso participaron en esta elaboración, en la socialización, la Confederación de Empresarios Privados, lo que es la Asociación de Bancos Privados, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas, en este caso. Todas estas entidades que tienen que ver con el aspecto financiero han sido protagonistas. Los servicios financieros deben cumplir la función social para el vivir bien, eliminar la pobreza, la exclusión social y económica de la población. Tenemos un Consejo de Estabilidad Financiera que nos reunimos periódicamente, que integra ASFI, que integra el Banco Central, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones, la APESE, y por supuesto el Ministerio de Economía. Entonces, periódicamente, este consejo se reúne para justamente ver lo que el nombre del consejo se debe, la estabilidad financiera del país. Desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se ha dado un impulso que ha tenido un impacto social muy fuerte a través de nuestra Defensoría del Consumidor Financiero. En el pasado no se protegía al consumidor financiero. Hoy la protección al consumidor financiero y el acceso universal a servicios financieros de calidad son aspectos fundamentales. Eso le da la confiabilidad y la garantía de que hoy por hoy existe una estabilidad política, una estabilidad jurídica, una estabilidad técnica, económica, y eso permite que el sistema financiero sea dinamizado. El Estado y las entidades deben cumplir los objetivos de promover el desarrollo integral para el vivir bien, facilitar el acceso universal a todos sus servicios, proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez, optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros,
Informar a los consumidores sobre el uso con eficiencia y seguridad de los servicios financieros. Establece créditos para el sistema productivo, pero también créditos para el área rural, tomando en cuenta nuestros productores agropecuarios. Entonces, es un aspecto de vital importancia esta norma, pero también tomando en cuenta de que si bien establece créditos para los productores, pero también establece créditos en ámbito social con intereses bajísimos. En este caso, estamos hablando para programas de vivienda en el país. Estar de inquilinos es todo un problema. Ahora esta nueva ley, estas nuevas condiciones nos permiten ya a muchos poder contar con vivienda propia. Mientras los papeles estén al día, el trámite es bastante sencillo. Demora más o menos 1 mes y medio porque todavía el banco tiene que evaluar al postulante, tiene que calificar si puede o no puede acceder al crédito. Después de ese tiempo el banco emite un resultado de su calificación, yo he aprobado, de esa manera se me ha permitido acceder al crédito. Estoy chocho de la vida con mi casita, con mi departamento y tranquilo, feliz, puedo respirar estando ya en un ambiente, en un lugar que es de uno. La norma establece atención en servicios financieros a sectores prioritarios, con vivienda de interés social, con crédito al sector productivo, orientado a los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias. Tenemos que reconocer que en la fijación de tasas máximas para el crédito al sector productivo ha posibilitado que fundamentalmente los microproductores, los microempresarios puedan acceder a financiamiento en las entidades del sistema financiero con tasas razonables, igual que el crédito de vivienda de interés social. La implementación de la Ley de Servicios Financieros no solamente es responsabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, las entidades de intermediación financiera y las empresas que prestan servicios financieros, sino por sobre todo es responsabilidad también de los consumidores financieros, y en la medida en la cual los consumidores financieros hagamos prevalecer estos derechos, sin duda vamos a continuar avanzando en la implementación de la Ley de Servicios Financieros. Y cuando regresemos viajaremos desde el llano del departamento de La Paz hasta Santa Cruz. No se aparte. El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo en el municipio de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, para entregar un sistema de agua potable. Luego visitó Santa Cruz para la entrega de viviendas sociales. A continuación, recordamos los momentos más importantes. San Buenaventura, La Paz, con más de 9.000 habitantes. Se encuentra a 400 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 10 horas de viaje. Hace más de 30 años que vivimos con promesas y esperanzas de tener mejores condiciones de vida y en especial en servicios básicos. Agua potable, alcantarillado, carreteras, industrias. Y todos estos sueños se están cumpliendo, hermanos y hermanas. Y yo creo que no tendríamos palabras para agradecer a nuestro hermano presidente, porque ahora sí estamos viendo el proceso de cambio, el cambio hacia el desarrollo de nuestra provincia Abel Iturralde. Y por qué no decirlo de San Buenaventura. Tenemos este lindo servicio de agua potable. Ahora ya solamente el grifo que está para la zona Buen Retiro,
tiene 9 vueltas que se hay que darle la llave de paso. Así que solamente hemos dado 2 vueltas y media y es suficiente. Y tenemos agua todavía de sobra. San Buenaventura cuenta con agua potable, el agua es vida. Expresar nuestro agradecimiento por el agua potable. Gracias, mi hermana. La cantidad de agua que puede dar ahorita nuestros tanques son 25 litros segundo. ¿Cuánto consume San Buenaventura? 15. Tenemos de sobra 18 kilómetros para entregar a las familias, 380 nuevas conexiones. El día de hoy estamos entregando, hermanos y hermanas, una inversión de 9.7 millones de bolivianos. A nombre del presidente Evo, a nombre del gobierno, decirles a estas niñas que estamos cumpliendo con ustedes. A partir de ahora, agua potable 24 horas, no solamente cada 2 horas. 24 horas sobra el agua para nueva gente que venga. Santa Cruz, Bolivia, con más de 1.400.000 habitantes. Señor vicepresidente, le doy una cordial bienvenida a nuestro distrito, a la Villa 1 de Mayo, al barrio Banzer, en la inauguración de estas viviendas sociales. E informarle de que somos 150 los beneficiarios del distrito, que hoy estamos muy agradecidos con el gobierno nacional, con su persona, con la persona del presidente Evo Morales, por haber llevado adelante este programa, que el gobierno muy acertadamente ha hecho para toda la gente humilde que de verdad lo necesita. El día de hoy me enteré que la dueña de una casa ha sido despedida de su trabajo por venir a recibir al vicepresidente su casita. Yo te quiero decir, mi compañera, que recibes tu vivienda, pero también recibes mañana tu nuevo trabajo. Te vamos a dar nuevo trabajo, mi compañera. Y por eso estamos entregando estas viviendas. Como estas viviendas jóvenes de la promo, algunas más grandes, en todo Bolivia hemos entregado ya 100.000 viviendas. 100.000. Y solamente en Santa Cruz, 13.500 viviendas. El total del dinero que hemos gastado en estas 150 viviendas es 7.600.000 bolivianos que estamos entregando el día de hoy. $1 millón entregando el día de hoy. Y aquí está doña Rosa, mire tan linda. Doña Rosa. Muchísimas gracias, presidente, porque mi caseta tengo ahora, porque yo vivía en una caseta de barro, pero de ahí me lo estaban haciendo mis hijos, pero costaba, falta de platita, ya estaba techeadito, todo era, pero ahí nomás ayuda todo usted, llega, presidente, muchísimas gracias a toda la gente, los que han ayudado. Entonces el día de hoy estás feliz porque has recibido tu casita. Y celebremos eso. Gracias. ¿Sí? Gracias, presidente. Al regresar tendremos un encuentro importante con José Pimentel. Nuestro tema de conversación será la clase obrera boliviana. Don José Antonio, ¿se recuerda este 1 de mayo un día más de la lucha de los trabajadores de Chicago por una reivindicación, por un salario justo, por un horario justo y por condiciones laborales más humanas? ¿Cómo esto incide a nivel mundial y el recordar este 1 de mayo significa que hay un antes y un después tras esta lucha? Sí, en efecto, la fecha del 1 de mayo de 1886 en Chicago es una fecha histórica para el movimiento obrero. Un momento en el cual el capitalismo estaba en expansión, el desarrollo de la industria
había superado la manufactura, el artesanado, y se imponía un nuevo modelo de desarrollo económico de la humanidad. En ese sentido surge la clase obrera con un sector numeroso, muy amorfo, podríamos decir, pero que cada vez va perfilando más sus intereses de clase. Y inicia su lucha por reivindicaciones tan elementales como la jornada de 8 horas de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, del trabajo de las mujeres, y poco a poco se va ensanchando. Creo que el surgimiento del proletariado es un jalón histórico del siglo XIX-XX que realmente ha motivado que la clase obrera aspira a mejores condiciones de vida, de justicia, y también se plantea un nuevo modo de vida y organización de la humanidad, como es el socialismo y el comunismo. Creo que esta época ha sido la época gloriosa de la clase obrera. Hoy vivimos una otra realidad, la clase obrera ha diseminado sus ideas, sus ideales, el modelo de producción industrial ha caído en decadencia, al contrario, con la imposición de los modelos neoliberales a nivel mundial prácticamente hay un momento en que se impuso la economía del mercado, donde la productividad ya no era lo básico y el rol del Estado se redujo a lo mínimo. Sin embargo, creo que el 1 de mayo y la lucha de los trabajadores ha dado a la humanidad una perspectiva de futuro mejor y creo que hay que seguir insistiendo en esos ideales. En el caso puntual de nuestro país, en abril del 52 existe un punto de inflexión y es cuando nace la Central Obrera Boliviana, que desde aquel entonces lucha por las reivindicaciones laborales. ¿Cómo podríamos nosotros recordar ese punto de inflexión precisamente? Tal vez habría que señalar que en Bolivia el modelo industrial de capitalismo se introduce a principios del siglo XX, básicamente a través de la actividad minera, y los elementos que hacen a esta actividad, como es la implantación de los ferrocarriles. Ahí surge una clase obrera que reivindica el carácter reivindicativo de los trabajadores, la jornada de 8 horas de trabajo, el pago por accidentes de trabajo, la implantación de las escuelas en los campamentos mineros y finalmente toda esa lucha de principios del siglo XX culminan en la dictación de la Ley General del Trabajo en el gobierno del socialismo militar del teniente coronel Germán Busch. Entonces ahí la clase obrera puede demostrarse que realmente logró acumular una fuerza histórica que le permitió la dictación de esta ley y al contrario, o añadidamente podríamos decir, se logró la creación del Ministerio de Trabajo y el primer ministro fue un dirigente obrero. Por eso la insurgencia del 9 de abril tiene en el proletariado minero su columna vertebral. Son ellos que imponen después de la insurrección del 9 de abril, 9, 10 y 11, la dictación de la nacionalización de las minas, la implantación de la reforma agraria y también el voto universal. La clase Central Obrera Boliviana en realidad nace un 17 de abril del 52 con esa aureola del triunfo revolucionario de la clase obrera y por eso ellos participan en el primer gobierno del MNR con 4 ministros e imponen un programa de lucha realmente revolucionario. Después del 52 se dan estas medidas, pero la clase obrera insiste en ese proyecto de sociedad. Se dicta la reforma educativa, se dicta el Código de Seguridad Social, se inician procesos de industrialización ya en el periodo del nacionalismo revolucionario, se logrará en la década del 70 a través de la iniciativa de Obando y Torres la implantación de las fundiciones de estaño. Sin embargo, la consolidación del poder minero en manos del Estado siempre fue una amenaza para el imperialismo norteamericano y a quienes querían someter todavía a Bolivia en una colonia y proveedora de materias primas. El proceso de la industrialización fue un elemento que finalmente logró que los gobiernos dictatoriales se enfrentaran contra la clase trabajadora, conculcaran libertades democráticas y finalmente debilitaran el modelo que se estaba imponiendo con el nacionalismo revolucionario en una perspectiva socialista después de 1970, cuando se aprueba la tesis socialista de la COP.
Una serie de gobiernos de nuestro país han estado marcados por medidas neoliberales. Es el caso del decreto 21060. ¿Qué ha significado esto para los trabajadores? Este decreto se ha dado dentro del gobierno de Paz Estenssoro. Sí, el 21060 fue un decreto que básicamente tenía un objetivo político, que era destruir a las organizaciones sindicales y a la empresa estatal, en general a todas las empresas estatales. Por eso, en el caso de la minería, se provoca una relocalización de más de 30.000 trabajadores mineros, pero también el sector fabril es afectado, son cerca de 60.000 trabajadores fabriles que son echados a la calle, y todos ellos vuelven a la actividad económica en nuevos términos económicos que conculcan derechos sociales que la clase trabajadora había adquirido, y en el marco de una liberalización del mercado se implanta la libre contratación, y para contratar a nuevos obreros, y naturalmente se renunciaron a varias conquistas de carácter social. El neoliberalismo no se contentó con destruir la industria nacional, sino que también fue cercenando varias conquistas sociales de los trabajadores. Por ejemplo, se cercenó el seguro social, se creó un seguro a corto y largo plazo, donde ya no hay participación del Estado en mantenimiento de la seguridad social. Fue destruido los sistemas de salud en las empresas estatales, igualmente los sistemas de educación. Y finalmente podríamos decir que lo que se implantó el neoliberalismo fue una economía de mercado, que realmente cada año había que garantizar las ganancias de los comerciantes, y se entraba a los procesos inflacionarios, donde la reivindicación de los trabajadores en un aumento salarial de un 20 o 30% que dictaban los gobiernos, fácilmente se neutralizaba con nuevas medidas inflacionarias que pasaban el 30 o el 40%. En todo este periodo, la clase obrera fue reducida a una actividad exclusivamente de sobrevivencia, de pedir estabilidad laboral, de pedir aumento de salario, y se le coartó su posibilidad de participar en las actividades de carácter político. Casi todos los dirigentes estuvieron prohibidos de hacer actividades políticas, y finalmente hubo un descrédito también a los partidos de la clase obrera. Creo que finalmente la lucha popular de la clase obrera, pero con otros sectores como cocaleros, gremiales, juntas de vecinos, etcétera, revirtió el neoliberalismo con lo que nosotros conocemos, la guerra del agua, la guerra del gas. Como usted bien mencionaba, tras estas duras luchas en las cuales sin duda alguna han tenido un rol protagónico las clases obreras, a partir de 2006 hay un cambio en nuestro país, un proceso de cambio que continúa hasta la actualidad, que ha reivindicado, que ha nacionalizado los recursos naturales, ha nacionalizado también empresas estatales. ¿Cómo ha incidido esto en una mejor calidad de vida y de condiciones para los trabajadores? Sí, naturalmente hay que tener en cuenta que el compañero Evo Morales ha sido un firme militante de la Central Obrera Boliviana. Su lucha cocalera siempre ha estado respaldada por la acción de los sectores sociales, de la clase trabajadora y de la Central Obrera Boliviana, y por eso no podemos esperar otra cosa que su gestión gubernamental haya un pleno reconocimiento de los trabajadores, de las conquistas sociales de los trabajadores. Se ha dictado una serie de medidas que han puesto límite a la libre contratación, la derogación del 21060, las nuevas conquistas sociales que la clase trabajadora ha dado, por ejemplo, en la dictación de la Constitución Política del Estado, donde los derechos sociales no tienen carácter de prescripción y ni tampoco son sujetos de embargo. Hoy hay una amplia legislación laboral que favorece a los trabajadores, se garantiza la organización sindical, se garantiza la estabilidad laboral, pero mucho más aún. Lo que el presidente ha querido y lo ha ido reiterando es la incorporación de los sectores sociales en la gestión gubernamental. En el caso de la minería estatal, nosotros tenemos la participación de los trabajadores tanto en el directorio central de la Corporación Minera de Bolivia como en cada uno de los directorios de las empresas. Por eso el manejo de la administración en la minería y en las empresas estatales son transparentes, porque allí está el control social de los trabajadores. Nosotros pensamos que lo que
reclama el presidente se debe ir concretando. Los movimientos sociales tienen que tener una mayor participación en las decisiones políticas del Estado y, como él lo ha dicho, deberíamos tener también un gabinete social que dé las pautas y las acciones de la clase trabajadora en el campo político, económico y social. ¿Existe también un cambio en torno a las perspectivas de lo que quieren lograr la clase obrera, de lo que necesitan a partir del gobierno de Evo Morales? ¿Cómo es que ven ahora de este momento actual al futuro? El futuro de la clase trabajadora, el proletariado, está basada en el desarrollo de la industrialización. La base económica para la construcción de la clase trabajadora es el modelo de desarrollo industrial. Y el gobierno está cumpliendo estos objetivos. Hay procesos de industrialización, como en el caso de la cadena productiva de los hidrocarburos. También se está industrializando la agricultura, se está ampliando la infraestructura caminera, ferroviaria, el problema de los servicios públicos. Creo que está creando también una nueva clase obrera que está ligada directamente a la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Y es también la aspiración de nuestro deseo que los procesos de industrialización también se plasmen en el sector minero para fortalecer a la clase trabajadora minera, no solamente en número, sino también en la posibilidad de tener conocimientos científicos, técnicos, que aporten al desarrollo industrial del país. Es trascendental para nuestro consciente colectivo conocer más sobre la lucha obrera por los derechos laborales. Recuerde que cada semana tenemos una cita y que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.